Buenas tardes, Manuel Antonio. ¿Cómo va todo? Bueno, bien, Ismael, gracias por la entrevista. Buenas tardes y es una oportunidad la que me das para hablarte un poco sobre mi actividad literaria. Ok, bueno, magnífico. Vamos a presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Antonio Ibarra Acosta, que es un docente, poeta y escritor de origen venezolano y es un apasionado de la escritura infantil. Manuel Antonio, háblanos algo primero, bueno, de tu escritura infantil, es decir, que eres de la cual eres un apasionado, ¿no? Háblanos algo, Sí. cuántos libros tienes sobre ese tema, etcétera. Ok, bueno, muchas gracias, Ismael. Mi actividad literaria comienza hace unos cuantos años, por allá en el 2008, que fue cuando publiqué mi primer cuento infantil a páginas de internet. Ese cuento del cual siento una gran alegría, no solo por haberlo escrito, sino porque yo me apasiono mucho y cuando plasmo en el papel mis ideas. La abeja campeona, así se tituló mi primer cuento infantil, La abejita campeona, escrito por allá en el año 2008. Yo sigo más o menos esa corriente del gran escritor colombiano García Márquez sobre el criollismo, esa parte de hacer que los personajes infantiles tomen vida propia y hablen, ¿no? Luego de publicar ese primer cuento infantil, continué la actividad que me apasiona tanto y en el año 2012 aproximadamente es cuando logro publicar mi primer libro en físico, al cual denominé El mágico mundo de los cuentos infantiles. Ese libro, que es una compilación de muchos de mis cuentos, entre los cuales está La abeja campeona, La fiesta de las vocales, La pulga viajera, La carreta, etcétera, etcétera, siempre en esa línea de trabajar la parte infantil y educativa con mi vocación docente. Ese libro, como te decía, lo publiqué el año 2012 con una editorial de acá, de Venezuela, denominada Proyectos Expresiones. Por cierto, una editorial que tenía su residencia en Maracaibo, en el estado Zulia. Allí me fui dando a conocer con mis creaciones literarias. Al mismo tiempo que publiqué ese libro en físico, logré también publicar en digital, en formato digital. Publiqué en ese mismo año, a mediados de año, aproximadamente entre junio y julio, publiqué con lulu.com, una editorial digital. Allí vio luz mi segundo libro, Entre risas y cuentos, una compilación de cuentos humorísticos y fantásticos. Tuvo bastante aceptación y empecé a darme a conocer. Muchas escuelas y casas editoriales empezaron a comunicarse para que les hiciera llegar mis cuentos. Continué mi actividad literaria y por allá en el 2015 aproximadamente logré contactar con una editorial argentina, editorial Rubí, y con ellos saqué microcuentos y relatos para llorar de risa. Este es un género que se le conoce muy reciente, los microcuentos. Son, a diferencia de los cuentos tradicionales literarios, estos son más cortos en su extensión. Te hablo que de un cuento literario normal puede tener unas 30, 40 páginas, pero estos microcuentos son muy cortos. Y logré compilar una serie de cuentos allí y publiqué microcuentos y relatos para llorar de risa en el 2015. Posteriormente, continuando mi actividad literaria, en el 2016, con Amazon Kindle de Estados Unidos, logré sacar otro libro de cuentos, al cual denominé Enriqueta y Pedrito, la escuela y mis cuentos. Aquí ya ves pues que yo sigo mi línea de la educación, que mis cuentos sean educativos, que lleven un mensaje. Yo con ellos trabajo mucho los valores, como el trabajo, la amistad, la honestidad, la responsabilidad. Hay uno de mis cuentos que yo siempre recuerdo, por ejemplo, que tomé como inspiración a mi nieto, Diego Andrés, y yo publiqué un cuento que tuvo mucha aceptación, al cual denominé
abuelo, ¿por qué tienes el pelo blanco? Ese fue un cuento que tuvo mucha aceptación porque tiene un mensaje. Es el rescatar ese cariño hacia nuestros abuelos, hacia las personas mayores, hacia los adultos mayores. Posteriormente, por allá en el año 2018, con esta misma editorial de Amazon, logré publicar A reír un rato con microcuentos y relatos. Porque como te dije, yo también me apasiona mucho el humorismo, esa parte fantástica de los cuentos. Bueno, continué con mi actividad hasta ahora concentrada en esa parte de desarrollar mis cuentos infantiles, y en el año 2017 publiqué Los cuentos del tío Manuel con esta editorial lulu.com, también en formato digital. En el 2019 publiqué Las esquinas caraqueñas, microcuentos, relatos y reseñas. Aproximadamente yo tengo hasta ahora publicado unos 9 libros de cuentos, entre ellos uno físico que es El mágico mundo de los cuentos infantiles, y 8 en formato de digital, e-box. Esta actividad ha sido muy incesante porque en mis archivos yo tengo aproximadamente unos 450 cuentos, de los cuales muchos están publicados en internet y los demás plasmados en estos libros del cuales te he hecho mención. Ahora, esa es la parte literaria, ¿no? Esa es la parte literaria. Te diré que a raíz de esas publicaciones, muchas páginas de internet como encuentos.com empezaron a comunicarse y a solicitarme mis cuentos infantiles para sus actividades, y a muchas de ellas les hice llegar algunos de estos cuentos que te he mencionado. Bueno, ese crecimiento literario de alguna manera no ha parado. De alguna manera yo continúo mi vocación de escritura, tanto en Venezuela como hacia el exterior, porque la facilidad que tenemos es que a través de la internet y de afiliarnos a muchos grupos literarios, nosotros podemos hacer, en este caso los escritores venezolanos, que estamos de alguna manera a veces limitados por la cuestión de la internet, que es muy difícil porque la banda ancha es muy poca y se pierde mucho tiempo. Bueno, uno logra solventar algunos detalles y continuar esa labor. Muchos de estos cuentos, además del formato digital, he participado en algunas antologías, que es una compilación de escritores con alguna editorial. En este caso me llamó de Estados Unidos la editorial Hispana, y con ellos he logrado sacar muchos de mis cuentos en antologías infantiles y de poesía. Ahora, acá en Venezuela, las escuelas también, yo estoy ubicado acá en Caracas, en la capital, y hacia algunas zonas del oeste de la ciudad, muchas escuelas públicas me han hecho la solicitud para asistir en la parte educativa y en los programas de los pensum de estudio, para incentivar las lecturas con mis cuentos, y yo se los hago llegar vía digital, y cuando me lo permite esta situación de la pandemia, trato de hacer presencia en sus actividades culturales, para de alguna manera pues incentivar en los niños la lectura, porque como tú sabrás, yo soy un apasionado de la lectura, de la literatura infantil, y de fomentar los valores a través de mis cuentos. A la par de que yo desarrollaba esta parte literaria con mis cuentos, también comencé a escribir poesía. De alguna manera tengo que decirle que esta parte, tanto de la escritura de cuentos como de la poesía, es algo que surgió en mí de manera innata, porque aunque debo reconocer que mi formación es docente, yo soy egresado del Pedagógico de Caracas, en la parte de geografía e historia. Especialmente mi formación docente era para trabajar con las escuelas básicas, aunque terminé trabajando en la educación universitaria durante 12 años, dándole clase a jóvenes entre 14, 15, 16, 20 años, ¿no? Entonces, esa parte literaria nació en mí de manera innata, aunque después vino una autoformación, como es natural en los escritores, pues me inscribí en muchos talleres de literatura por internet y fui perfeccionando esa parte, y de alguna manera es importante también cultivarla, porque tú tienes que tener una parte vocativa, pero formativa también.
Bueno, y de allí pues me fui dando a conocer tanto en la producción de cuentos infantiles como de la poesía. En la parte poética, pues, también comencé mandando mis poemas a grupos de internet, que me dieron la oportunidad, así como Creatividad Internacional me ha dado la oportunidad para yo hacerles llegar mis poemas, o muchos otros grupos también me han dado esa oportunidad, y de alguna manera, pues yo en el género de la poesía, a diferencia de la literatura, que mi marcada influencia es hacia la parte infantil de cuentos literarios, en la poesía yo comencé trabajando la parte de los géneros del soneto, posteriormente trabajé la parte de la glosa, de la décima, de el ovillejo. Esa es de alguna manera la poesía tradicional, ¿no? Que la poesía de escuela, pues la que es formativa, la tradicional conocida. Aunque no dejo también de interesarme por la poesía contemporánea, que es aquella de versos sueltos o versos blancos, como llaman, ¿no? Bueno, esa más o menos es a grandes rasgos, mi formación, tanto en el área de la literatura como en el área de la poesía, lo cual no ha cesado. Yo continúo escribiendo y no tengo un horario específico sobre ese tema. Yo escribo tanto en el día como en la madrugada. Cuando la musa me llame, yo estoy ya con mi libreta y mi lápiz dispuesto. Quiero decirles pues que yo tengo de cabecera, al lado de mi cama, en la mesita de noche, una libreta y un bolígrafo o un lápiz de grafito. Para cuando la musa despierte, yo comienzo a escribir, Ismael. Óyeme, déjame hacerte una pregunta. Y dentro de la literatura infantil, ¿tú tienes algunos escritores que te hayan influenciado, que te hayan atraído mucho? ¿Cómo no? Sí. Claro, les digo que mi referencia inicial en esa parte de la literatura infantil, yo me inspiré mucho en el gran escritor colombiano García Márquez, que trabajó la parte del criollismo, ¿no? Aunque también leí bastante yo comencé leyendo a Horacio Quiroga, este famoso escritor uruguayo. Recordemos que fue él quien sacó aquel cuento famoso de la selva, donde hablaba de la abeja aragana. De alguna manera yo leí bastante a Horacio Quiroga, no he dejado de leer también a Vargas Llosa, aunque no es de la literatura infantil especialmente, pero es una referencia en Latinoamérica con sus novelas y sus escritos. A Miguel Cervantes de Saavedra, claro que lo leí bastante porque es el autor del famoso Quijote. Y de nuestros escritores venezolanos conocidos, pues leí mucho a Rómulo Gallegos. Sabemos que Rómulo Gallegos es el escritor y autor de Doña Bárbara, aquella famosa novela. Arturo Black Pietri. Esto en casos a los escritores así de la literatura, tanto de novela como de cuentos. Sí. En esa parte de la literatura, porque en la parte de la poesía, como que te diré que también la desarrollé a la par de la literatura infantil. Mis poetas de referencia en la parte de la poesía, pues no son, imagínate, leí a Neruda, a Pablo Neruda, el gran escritor chileno, a Nicolás Guillén, que fue otro gran escritor, un gran poeta cubano, y Andrés Eloy Blanco, nuestro gran poeta venezolano. He leído a Gabriela Mistral, a Antonio Machado, a García Lorca, a Alejo Carpentier, a Miguel de Unamuno. O sea, es bastante amplia la referencia pues que tengo de estos grandes escritores como un norte para yo desarrollar tanto mi parte de cuentos infantiles como de la poesía. Y Manuel, ahora en el futuro próximo, ¿qué me dice de tus proyectos? Bueno, mira, actualmente estoy en un proyecto con Editorial Hispana que me tiene como su contacto acá en Venezuela para desarrollar un proyecto educativo que consiste en hacerle llegar a todas las escuelas públicas y privadas, tanto de Caracas como del interior del país, en el caso de Venezuela, mis cuentos infantiles como un ciclo de lecturas, para que los alumnos de la escuela básica se interesen por las lecturas
y de alguna manera pues rescatemos, a mí me gusta trabajar mucho los valores a través de mis cuentos, trabajar los valores de la responsabilidad, la enseñanza, el amor, el cariño, la amistad. Entonces, ese es uno de mis proyectos más cerca, y los otros proyectos tienen que ver, así como este, que tú me das la oportunidad a través de tu programa de darme a conocer y llevar mi voz a otros lugares. Pues acá en Venezuela también hay programas de radio que siempre están en contacto para de alguna manera yo ser una referencia literaria en mi país. Claro, es decir, tanto dentro de la literatura infantil como dentro de la poesía, ¿no? Sí. Claro, has avanzado indudablemente. Sí, sí. Y a la parte de eso, Ismael, llevo varios blogs en internet. Tengo un blog muy conocido a través de Facebook, el cual se llama El Mágico Mundo de los Cuentos Infantiles. Entonces allí pues yo mantengo un grupo de lectores a los cuales también de alguna manera yo incentivo para que ellos se conviertan en divulgadores de mis cuentos, y que esto se convierta como en algo de referencia, más que todo en este momento en el cual muchas de las familias están encerradas en sus casas, en sus apartamentos, y los niños muchas veces no tienen clase presencial, sino que es virtual. Entonces ellos me solicitan muchos de mis cuentos como material de lectura para sus hogares. Bueno, eso está, es decir, muy bien, ¿no? Me alegro mucho que vaya eso avanzando, a pasar que sea de dentro de esta terrible pandemia, ¿no? Sí. Y además de eso, es decir, ¿tú nunca has ido hacia la novelística o los cuentos de ficción? Bueno, mira, con respecto a la novela, yo tengo en mis archivos 3 novelas inéditas. Algunas de ellas no las he podido publicar, pero eso está en parte del proyecto que tengo para ver. El problema es que las editoriales actualmente en Venezuela tienen muchas limitaciones en cuanto a la producción de papel, aunque las cosas parece que pueden incentivarse ahora y quizá en un corto periodo yo pueda publicar. La otra opción es publicarlas a través del formato digital, y también estoy en contacto para ver si logro publicar una de esas de mis 3 novelas que tengo en el archivo como inéditas. Bueno, claro, además del formato digital, recuerda, Manuel, que puedes publicarlos en Amazon, que sobre papel, y con Amazon.ex llega a cualquier parte del mundo literario, ¿no? Sí. Indudablemente el libro sobre papel, aunque uno lo prefiera a los mayorcitos como nosotros, hoy en día pues bueno, se desinfunde menos porque es más caro el envío y un poco más costoso que el libro digital, ¿no? Que no cuesta el envío y es rápido. Pero bueno, eso es una opción que tienes para publicar en el Amazon.es, ¿no? Sí, bueno, o sea, que voy a tener como referencia, hermano. Entonces, esperamos que, es decir, que todo vaya avanzando. Me alegro hoy mucho haber podido hablar contigo de esto magnífico, es decir, toda tu obra de literatura infantil, que es amplia, y además de eso, bueno, tu obra poética. Y recuerda que siempre estás invitado a publicar por Creatividad Internacional, Red de Literatura y Cine. Muchas gracias, Ismael. Lo tendré presente. Ha sido una gran oportunidad la que me da de poder llegar a ese inmenso público que tú manejas a través de tu portal. Y bueno, para que estemos de alguna manera en contacto, yo continuaré publicando por allí y dándome a conocer con mis obras literarias de cuentos infantiles y de poesía. Bueno, magnífico, Manuel. Me alegro mucho que sigamos colaborando. Hasta pronto. Esperamos que cuando tenga algo más así que te atraiga mucho para hablar de eso, pues me comunicas conmigo y pues vamos a hacerte otra entrevista, que esta se va a pasar por Radio Satélite Visión. Hasta pronto, Manuel. Muchas gracias, muy agradecido, Ismael. Hasta pronto.